Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es 30 de abril del 2023. Estuvimos revisando lo que está sucediendo con First Republic Bank y tratar de ver si este problema aplica para otros bancos. El día de hoy estará recibiendo el gobierno de Estados Unidos propuestas para comprar First Republic Bank de dos bancos bastante grandes, de JP Morgan y de PNC. ¿Ok? El problema es que el First Republic Bank, sin ayuda del gobierno federal, es incomparable. Es decir, la persona que quiera comprar ese banco le tienen que pagar, y le tienen que pagar una cantidad enorme. Vamos a revisarlo un poquito más a detalle. Lo que vemos con eh, First Republic Bank es que sí es un problema generalizado, por lo menos en la parte del balance. La parte de la salida de los depósitos fue lo que detonó el problema de First Public Bank, pero el balance y el hoyo en los balances en los bancos es preocupante. Vamos a poner un par de ejemplos y vamos a revisar qué es lo que está sucediendo. En fin, antes que nada, vamos a revisar un poquito qué es un antecedente, qué es lo que está sucediendo. Ok, las hipotecas, las tasas hipotecarias se habían mantenido pues alrededor de entre el 4 y el 5% y llegando durante pues justo después de la pandemia llegaron a tocar hasta 2.65. ¿En dónde están actualmente los costos de las hipotecas? Están en 6.43. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los bancos han estado prestando en la parte hipotecaria, pues alrededor del 4, del 3, inclusive hasta el 2. Es decir, el promedio de su portafolio de las hipotecas les está pagando mucho menos de lo que les está pagando, y nos vamos a ir un poquito más hacia atrás, de lo que les está pagando, vamos a ver más hacia atrás, ¿ok? Eh, digamos que para poder ver tasas hipotecarias a estos niveles, nos tendríamos que ir hasta el 2008 más o menos. Pero bueno, después del 2008 las tasas de hipotecas bajan de manera sustancial. Pues la mayoría de las hipotecas las tienen colocadas a una tasa más baja de lo que actualmente están pagando las hipotecas que se están colocando el día de hoy. Eso nada más es como una breve introducción de lo que está sucediendo. Entonces, sabemos que las hipotecas que han colocado están pagando menos, digo en promedio, están pagando mucho menos a las hipotecas que se están colocando el día de hoy. Ahora, si nosotros queremos ver cuál es el problema, pues bueno, vamos a entrar al balance general de First Republic Bank. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos, los bancos en general, nos dicen, bueno, yo tengo de activos 218 billones de dólares. ¿Ok? Y tengo de capital 14 billones de dólares. ¿Dónde está invertido el capital, digamos, invertido los depósitos de los bancos? Que recuerden que los bancos hacen negocio entre la tasa pasiva y la tasa activa, captan depósitos a una tasa muy barata y los colocan a una tasa bastante más cara. Ahorita vamos a revisar un poquito a qué tasa están captando en promedio los bancos comerciales. Y bueno, pues la verdad es que la mayoría de todo esto está en hipotecas. Y si vemos las tasas a las cuales colocaron, pues más o menos promedian alrededor de 3.6%. ¿Ok? Cuando ahorita una hipoteca que se genera el día de hoy está pagando por arriba del 6.50. ¿Ok? Entonces, ahí hay una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuánto en realidad valen las hipotecas si tuvieran que venderlas, pero esto solo entra en un caso hipotético, cuando hay una salida de depósitos y tienen que empezar a vender esas hipotecas, ¿ok? Que en el problema de Silicon Valley Bank, de First Republic Bank, hubo salidas de depósitos y entonces tuvieron que echar mano de sus activos y el problema es el siguiente. Sus activos, si tienen que venderlos, vale 154 billones de dólares a diferencia de 218. Si nosotros hacemos más o menos la resta, pues estamos hablando
de 64 billones de dólares. Y vamos a eh, recordar un poco estos números. 64 billones de dólares de diferencia. Entonces, si First Republic Bank tiene de capital 14 billones de dólares, réstenle 54, ¿ok? Entonces, en realidad su capital, cuando ya tienen que echar mano de sus depósitos, pues alguien que quiera comprarlo, le tendrían que pagar algo así como 50 billones de dólares. 50 billones de dólares. Si alguien quisiera comprar este banco, no tendría que pagar, tendría que recibir 50 billones de dólares, porque en otro caso, pues en realidad estarían incurriendo en esas pérdidas. Por eso lo hace tan complicado de vender este banco, ¿ok? Y por eso han estado tratando de reunir inversionistas y no han llegado a un acuerdo. Entonces, es imposible que sin la ayuda del gobierno este banco pueda ser vendido. No sé si el banco vaya a intervenir, pero lo que entendemos es que no, es decir, intervenir en darle capital a otros bancos para que puedan adquirir este banco que está bastante en problemado. Ahora, dijimos, bueno, vamos a revisar otros bancos, a ver si esto aplica, está más generalizado. Agarramos un banco un poquito más grande, como Capital One, es un banco bastante más grande. Dijimos, bueno, vamos a ver cuánto están reportando ellos que tienen en el balance, ¿ok? Y cuánto realmente vale lo que tienen en el balance y revisarlo contra el capital. El mismo ejercicio que hicimos ahorita con First Republic Bank, ¿ok? Bueno, total assets. Nos dicen que tienen 471 billones de dólares en activos y su capital, Common Equity, Total Shareholders Equity, 54 billones de dólares. ¿Ok? Entonces, tienen de activos 471 y de capital 54. Nos vamos a ver cuánto vale sus activos ajustados a riesgos si tuvieran que venderlos. Vamos a ver, por acá lo vamos a encontrar. Risk Weighted Assets, ahí lo vamos a encontrar y nos dice que en realidad no, en realidad sus activos valen 356 billones de dólares. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre 356 billones de dólares y lo que nos están reportando menos el capital? Recuerden, 356. Vamos a revisar. Ok. 471 menos 356 nos da una diferencia de 120 billones de dólares. ¿Ok? ¿Cuánto tienen de capital? 54. La diferencia también es negativa. Es decir, más o menos como 70 billones de dólares de diferencia. ¿Ok? Entonces, si alguien quisiera venir a comprar en caso de que sucediera algo similar con lo de First Republic, también le tendrían que pagar. Lo mismo sucede con PacWest y son apenas los primeros bancos que estamos revisando. Es decir, los activos de los bancos valen muchísimo menos de lo que está reportado en el balance y como está reportado en el balance, recuerden, los activos son la diferencia, el capital es la diferencia de los activos menos los pasivos. Si los activos valen menos, el capital vale mucho menos. Entonces, estamos viendo ya dos entidades financieras y Bill PacWest es el mismo problema y me parece que si revisamos bancos similares vamos a tener el mismo problema una y otra vez porque las hipotecas perdieron muchísimo su valor. No es lo mismo colocar una hipoteca a 6 que colocar una hipoteca a 3. Si yo voy a comprar un portafolio de hipotecas que me están pagando el 3,
pues cuando yo las puedo colocar en 6, obviamente les voy a castigar el valor, porque hoy yo puedo colocar hipotecas al 6 y ellos la colocaron al 3. Entonces, este es el problema en Capital One, este es el problema en First Republic, este es el problema en PacWest, este es el problema en muchísimos otros bancos. ¿Por qué? Porque subieron de manera muy rápida las tasas hipotecarias, las tasas de fondeo. La Fed subió, para darnos una idea, subió de 0 en abril a el 5% la tasa de fondeo, lo cual hizo que las hipotecas subieran de manera muy, muy rápida. Ok, entonces, en teoría, si no tienen que salir a vender las hipotecas, no habría ningún problema. Estaría funcionando bien First Republic Bank, estaría funcionando bien Silicon Valley Bank, todos estarían funcionando bien. El problema es que si salían los depósitos y los activos que no tenían pensado venderlos, por lo menos First Republic Bank y Silicon Valley Bank, tuvieron que echar mano de eso y entonces echan mano a pérdida y pues bueno, entonces el problema es que ya no pueden sobrevivir. Ahora, si nosotros vemos la tasa del fondeo, y vamos a tratar de explicar un poquito por qué la gente se está saliendo de los depósitos. La Fed está pagando alrededor, si nosotros compramos Treasury Bills, probablemente podamos agarrar tasas alrededor del 5%, igual hasta 5.25 en los próximos días. Se supone que la Fed va a subir la tasa de fondeo. Entonces, más o menos pudiéramos sacar arriba de 5%. Entonces, hay estos instrumentos que son fondos de inversión que se dedican a pagarte un aproximado de lo que están pagando los Treasury Bills. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia entre lo que están pagando esos fondos que tienen exactamente las mismas características, tienen liquidez diaria, pero me estarían pagando alrededor del 5%? ¿Cuánto están pagando los bancos comerciales en los depósitos? Pues nos damos cuenta que solo están pagando 0.37%. Entonces, esto ya es una diferencia enorme. En lugar de obtener el 5% anual, nos están pagando 0.37% anual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente se está yendo de los depósitos que no te pagan absolutamente nada a estos money market funds, donde te pagan pues por arriba del 5%. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber salidas de depósitos. A medida que hay salidas de depósitos mayor a lo que se esperaba, entonces los bancos tienen que empezar a salir a vender esos activos que no tenían pensados vender y por eso entonces tienen que realizar esa pérdida. Y cuando realizan esa pérdida, pues ¿qué creen? Que el banco no vale nada, al contrario, los bancos empiezan a valer negativo, que es lo que está sucediendo actualmente con First Republic Bank, que para que alguien lo venga a comprar, pues en realidad le tienen que pagar, y no es cosa menor, le tendría que pagar alrededor de 50 billones de dólares. Ahora, hace falta ver un poquito más a detalle, porque estos son el reporte trimestral, estamos hablando del 30 de abril, el 30 de marzo, y que es un problema grave, es un problema muy, muy grave. ¿Qué tan grave? Pues va a depender de qué tantas personas se mueven de los depósitos hacia los money market funds o hacia otros. Apple acaba de sacar otro instrumento, otra cuenta de depósitos que te paga alrededor del 4.85. Entonces, si se salen mucha gente para irse a este tipo de depósitos que están pagando mal, entonces el problema es gravísimo. Es realmente un problemón porque la mayoría de los bancos traen estas pérdidas que le llaman non-realized loss, y una vez que esas pérdidas se realizan, si se tiene que salir a vender esas hipotecas, en ese momento pues truenan los bancos y los hace incomprables, incomprables a menos que intervenga el gobierno. Me parece que estamos viendo una crisis bancaria o el inicio de una crisis bancaria enorme, pero todo dependerá de cuánta gente se sigue saliendo de los depósitos. Si truena First Republic Bank, como sucedió con Silicon Valley Bank, esto generó un bank run donde la gente pues se salió de los depósitos de manera muy rápida.
No sé si va a ser el mismo caso en First Republic Bank, pero independientemente si es o no el mismo caso, la diferencia entre lo que están pagando los depósitos en los bancos contra lo que están pagando los money market funds es 5%, es muchísimo, por lo cual esperamos que siga habiendo salidas de los bancos, a menos que los mismos bancos empiecen a subir las tasas a un nivel mucho más competitivo. Pero ¿cuál es el problema? Pues bueno, que ellos fondearon hipotecas al 3% y ahorita estarían pagando por depósitos alrededor del 5%. Entonces es un problema bastante grave y se puede empezar a agravar más porque la Fed, en teoría, va a subir 25 puntos base más, es decir, el diferencial entre la tasa del Money Market Fund o de algunos otros instrumentos va a ser mucho más alta que las de los depósitos. Y entonces, en caso de que haya más salidas de depósitos, que sean salidas significativas, esto se puede volver un problemón. Para darles una idea, pues Capital One es un banco enorme. Eh, y me parece que hay muchos que están en la misma situación. Obviamente los bancos más diversificados como JP Morgan, como Wells Fargo, como todos ellos, no tienen el problema tan grave, no tienen un problema como el que estamos viendo, pero pequeños y medianos pueden tener un problema bastante grave. No hemos revisado pues, tantos reportes de los bancos, pero me parece que esto sí es generalizado y esto sí puede ser un problemón. Eh, no quiero compararlo con 2008 porque son cosas distintas, pero en realidad el problema en el sistema financiero, en el sistema bancario, sobre todo en el sistema bancario de Estados Unidos, me parece que es gravísimo en caso de que siga habiendo salidas de depósitos. Ya vimos 3 bancos, probablemente veamos el cuarto y creo que si esto no para o si no ponen las medidas necesarias, digamos, la Fed para contener este problema, estas salidas de depósitos, pues el problema puede ser gravísimo, de verdad, gravísimo. Hasta ahora no hemos visto que se hayan acelerado las salidas de los depósitos, pero bueno, la posibilidad está ahí. Y bueno, el problema del balance de los bancos está claramente muy débil, muy debilitado. En fin, esto es lo que queríamos revisar el día de hoy. Espero que tengan un buen día. Vamos a conocer al rato si alguno de estos 2 bancos, si JP Morgan o o PNC, se quedan con First Republic Bank, si la Fed o el gobierno los va a ayudar. Lo veo bastante complicado que los vaya a ayudar y también lo veo bastante complicado que alguien quiera siquiera pagar un peso por algo que en realidad vale como menos 50 billones de dólares. Tengan un buen fin de semana, tengan un buen puente. Estamos monitoreando la situación y les seguiremos platicando un poquito lo que vemos. Un abrazo, que estén muy bien.